antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ya hemos visto de los primeros capítulos de Apocalipsis. Para los que no saben, hay algunos de los estudios que ya hemos hecho que se pueden conseguir en YouTube, se los pueden seguir, los pueden regresar, pues aquellos que no han entendido, y cualquier pregunta, cualquier duda, pues con mucho gusto estamos en nuestras posibilidades de explicar o crecer juntos, como decía Pablo en los Romanos, ¿no? En la carta de los Romanos, para yo dar y para recibir, para que todos crezcamos juntos. Esa es la idea. Aquí tenemos un pequeño bosquejo de lo que es Apocalipsis. Ya vimos el Apocalipsis 1, cuando el apóstol Juan tiene su revelación, cuando Cristo se le presenta a Juan en la isla de Patmos, los capítulos 2 y 3, que es la era de la iglesia, ¿verdad? Hablamos de las diferentes iglesias, hablábamos de que todo esto se desarrollaba aquí en la tierra. Después viene el arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia, cuando la iglesia es llevada por nuestro Señor Jesucristo al cielo, junto a Él, ¿verdad? Después vimos los capítulos 4 y 5, que se trata sobre la gloria del Señor, sobre el por qué Él es digno, por qué Él puede abrir esos sellos, ¿verdad? Los sellos que son la propiedad de la tierra, de su reino, que es aquí en la tierra. En el día de hoy vamos a comenzar con el capítulo 6, que de nuevo, ya en el capítulo 6 de nuevo, estamos regresando, todo se comienza a desarrollar en la tierra, nuevamente. Regresamos del cielo, de la gloria en el cielo, vamos a regresar de nuevo a la tierra. Todos estos eventos se van a desarrollar en la tierra. La Biblia nos enseña que vivimos en un mundo que inexorablemente, sin duda alguna, no vamos camino a una paz, a una unidad, sino vamos a un final lleno de guerras, de conflictos, de catástrofes, de cataclismos cósmicos, de catástrofes económicas, climáticas. El mundo tal y como lo conocemos hoy continuará deteriorándose. Va hacia abajo, día a día. Estamos cayendo en un profundo caos, confusión, y todo por a causa del pecado en que el hombre se ha sumergido. Cuando se rebeló contra la voluntad de Dios. El crimen resurgirá de una manera increíble en este mundo. Hambrunas, terremotos, plagas, todas estas calamidades marcarán el derramamiento de la ira de Dios sobre un mundo que se ha rebelado contra él, un mundo rebelde que se ha rebelado contra él. Los profetas en el Viejo Testamento, ¿verdad?, advirtieron de un terrible tiempo en el futuro. Y advirtieron, cuando hablamos de profetas, normalmente no creemos que los profetas se estaban dirigiendo exclusivamente al pueblo de Israel. Pero los profetas, para estos acontecimientos futuros, se estaban refiriendo también, primeramente, al pueblo de Israel, como lo conseguimos en Jeremías 37. Jeremías 37, podemos leer: ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será liberado. Está anunciando el juicio contra Israel. Pero de igual manera, ellos anunciaron el juicio contra los gentiles, que lo podemos conseguir en Isaías 34, del 1 al 4.
Acercaos, naciones, para oír, y escuchad, pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la higuera. Wow, una advertencia para el mundo entero. Dios en su amor, en su grandeza, en su gracia, en su misericordia, no solamente se encarga de decirle a su pueblo escogido, sino a los gentiles también del futuro que se avecina. En Apocalipsis 5, en el capítulo 5 de Apocalipsis, como ya dijimos hace unos momentos atrás, que Cristo recibe de las manos de Dios el Padre el manuscrito con sus 7 sellos. Y tiene la autoridad, porque Él es el único que tiene la autoridad para abrir cada uno de estos sellos. Estos sellos representan un juicio divino que será derramado sobre la tierra. Estos sellos... Estos sellos marcan el comienzo y el final de todo el Apocalipsis, de toda la gran tribulación. Primero vamos a conseguir los sellos, después hablaremos de trompetas, de las copas, pero por ahora vamos a concentrarnos solamente en los sellos, en los primeros 5 sellos. Perdón, en los primeros 6 sellos. Comenzaremos viendo los 7 sellos, seguidos por las trompetas, que ya hablamos. Todo esto nos debería llevar a aumentar nuestra fe y a tener la necesidad de llevar el evangelio a todo nuestro alrededor cuando veamos las grandes catástrofes que se le avecinan al hombre y que muchas veces queremos negarlo, queremos taparnos, queremos tapar el sol con nuestras manos. En estos momentos, ¿cuántas veces hemos pensado, wow, qué mal está el mundo? ¿Cuántos problemas hay? Hermanos, esto no es nada. Esto es absolutamente nada para los tiempos que se avecinan, que la Biblia desde ya nos está anunciando. Desde ya, para que estemos preparados. Y preparados no solamente nosotros, sino preparados para llevar el evangelio de salvación, que es la única vía de no pasar por todos estos juicios. El desarrollo de los eventos que vamos a ver ahora en este capítulo 6, cuando se remueven estos 7 sellos, son cronológicamente paralelos a los eventos que Jesús describe en Mateo 24. En Mateo 24 conseguimos las señales iniciales, guerras y rumores, hambre, peste y la predicación del evangelio. En Apocalipsis 6 vamos a conseguir la predicación del evangelio, espada, hambre, peste. En Mateo 24 vamos a conseguir la gran tribulación. Apocalipsis 6 nos describe las almas bajo el altar que se quejan por su tribulación, por su martirio. En el sol y la luna, en Mateo 24, el sol y la luna y las estrellas y las potencias de los cielos. En Apocalipsis vamos a conseguir señales en el sol, la luna, las estrellas y en el cielo. Mateo 24 vamos a conseguir señales en el cielo.
y lamentaciones en la tierra. En Apocalipsis 6 vamos a ver cómo la gente inútilmente y tontamente trata de esconderse de la ira de Dios. Muchos tienden a pensar incorrectamente que tan pronto como suceda el arrebatamiento, que Cristo tome su iglesia y nos lleve al cielo con él, inmediatamente va a venir la tribulación, cuando no necesariamente es cierto. La Biblia no nos dice qué tiempo puede pasar entre el arrebatamiento y cuando llegue la gran o la tribulación, cuando comience el inicio de la tribulación. Esto es un buen recordatorio de que como cristianos debemos estar siempre preparados, debemos estar listos para partir de este mundo, porque no sabemos en qué momento ocurrirá. No sabemos en qué momento ocurrirá. Bueno, en los capítulos 4 y 5 describimos la alabanza y la gloria que recibe Dios el Padre y Jesucristo en el cielo. Hablamos de esto cuando los sellos comienzan a ser abiertos en el capítulo 6. En el capítulo 6, cuando esos sellos comienzan a abrirse, inmediatamente esa alabanza, nos dice el capítulo 5 que todo lo que existe, lo vivo y lo no vivo, alababan a nuestro Señor, se detiene para que el juicio comience contra el hombre pecador. Cuando el Cordero rompe cada uno de los 7 sellos, no podemos leer lo que está escrito en el manuscrito, pero se pronunciarán, se dirá juicio, que se dirá el juicio que aparece en el manuscrito. No lo podemos leer, pero se nos dirá qué es lo que dice. En el primer sello, en 6, capítulo 6, 1 y 2, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Este es el primer sello del cual Jesús rompe en el manuscrito. Y comenzamos aquí primeramente con algo que muchas veces hemos escuchado. Lo escuchamos mucho, inclusive en gente que nunca ha leído, pero de boca en boca se va pasando. Y estoy seguro que todos hemos escuchado de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Aquí estamos hablando del primer jinete del Apocalipsis. El primer jinete, el cual va en un caballo blanco, es el anticristo, que trae una paz falsa al mundo. Para algunas personas o para muchos estudiosos, cuando ven el paralelo entre estos versículos 1 y 2 y ven Apocalipsis 19:11, que dice: y vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Como ambos andan en un caballo blanco, muchos confunden con que este es Cristo, lo identifican con Cristo, pero no es Cristo. Porque Cristo es quien tiene el poder de abrir el sello y enviar a ese jinete. Por lo tanto, él no puede ser el jinete. De igual forma, este jinete porta lo que se llama estéfano. Estéfano es una corona, la corona que normalmente le daban a los atletas en las Olimpiadas en Atenas, que era algo temporal, le daba ciertos privilegios, pero era algo temporal. Mientras que Cristo en 19:12 portó una diadema. Una diadema es una corona real. Es de quien tiene el poder, quien tiene la gloria, que es Cristo mismo.
Mientras este jinete carga consigo un arco y no flechas, esto es importante, y no flechas, Cristo porta una espada. Apocalipsis 19:15 nos dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y finalmente, Cristo regresará al final de la tribulación y no al comienzo de la misma. Por ello, sabemos que es el anticristo el primer jinete del Apocalipsis. Regresando al versículo primero, cuando el primer sello es roto, un caballo blanco aparece con su jinete. La pregunta natural sería, bueno, si no es Cristo, ¿quién es este jinete? Ya hemos dado la respuesta. El jinete tiene arco, pero no tiene flecha. El arco es un símbolo de paz. Es un símbolo de paz. Y las flechas son símbolos de guerra. Lo que nos indica que el jinete aparentemente viene en busca de paz. Aparentemente viene en busca de paz. Pero realmente lo que busca es la guerra. Las flechas, por ahora, se encuentran escondidas. Aparentemente vendrá como un mensajero de paz, pero no buscará la paz en lo absoluto. Se nos indica que porta una corona estéfano, que no más que una corona perecedera, la que le daban los atletas, dijimos hace unos momentos, y no es una corona real. Y salió a conquistar. Entonces podemos decir que el caballo blanco es montado por el anticristo. Es la aparición del anticristo en el mundo. Él aparecerá al comienzo de la tribulación. Podemos mencionar algunas cosas sobre el anticristo. Podemos conocer sus títulos. Ahí se les da varios títulos. Es un hombre sin ley, inicuo, lo llama la Reina Valera, y la Nueva Biblia de las Américas también lo llama inicuo, que significa cruel, perverso. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Se le conoce igualmente como la bestia en Apocalipsis 13. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Se le conoce como la abominación de la desolación. Jesús toma una acotación del libro de Daniel en Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Pero ¿qué es lo que dice Daniel 9:27? Sobre el ala de la abominación vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, será derramada sobre el desolador. Vemos cómo Jesús se refiere, y esto es importante, y si hay alguna confusión, háganmelo saber. Vemos cómo Jesús se refiere a un evento en el pasado. Muchas profecías en la Biblia tienen una cercana y una lejana interpretación en el tiempo. En otras palabras, tiene un doble significado. Muchas veces cuando los profetas hablaban, podía tener una cercana implicación o podía tener una lejana implicación al mismo tiempo. Cuando Daniel habló sobre esto, se estaba refiriendo al futuro, a un evento que sucedería en el año 168 antes de Cristo, por un rey griego llamado Atticus IV, quien adoptó el nombre de Epifanes. Tal vez este nombre sí le suena un poco más conocido. Su imperio cubría toda Siria. Y este rey desató una cruenta persecución contra el pueblo judío.
realizando lo que se considera verdaderamente una abominación, ya que puso en el altar del templo de Jerusalén una estatua de él mismo y sacrificó en el templo un cochino, un puerco, tenemos diferentes nombres para, que era un animal impuro para los judíos, lo que desató 2 años después una sublevación, ¿verdad? Liderada por Macabeo, Estifón Macabeo, que llevó a la liberación del templo, pero que originó una gran mortalidad entre los judíos. Pero aquí Jesús se está refiriendo 180 años después que sucedió esto, después que este rey había hecho ese sacrificio, se está refiriendo en Mateo 24:15, podemos conseguir, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que entienda, el que lea, que entienda. Como podemos ver, Jesús se está refiriendo a un evento futuro. Cuando Jesús dice, cuando veáis la abominación de la desolación, está hablando del profeta Daniel. Esto significa que Antichrist o Epifanes no será el único que cumplirá la profecía de Daniel. No será el único que se cumplirá, pero porque Jesús está hablando de un evento que sucederá en el futuro. Está hablando, Jesús simplemente está hablando del anticristo que vendrá algún día sobre el mundo, creyéndose que él es Dios mismo, que será un hombre que aparecerá en la escena mundial. No sabemos en qué momento. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y será revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios mismo. El anticristo vendrá y él mismo se declarará como Dios mismo y colocará una estatua en el mismo templo de Dios en Jerusalén. Y será lo que llamaremos la abominación de la desolación cuando el anticristo aparezca en la escena mundial. Sin embargo, antes de explicar un poquito más de qué se trata esto, quisiera dar algunas otras características del anticristo, sobre cuál será su oficio aquí en la tierra. Y esto lo podemos encontrar en segunda de Tesalonicenses, en capítulo 2, en Daniel, capítulo 7 y 9 y 11. Por cierto, les recomiendo leer el libro de Daniel, un libro lleno de señales que nos habla mucho sobre lo que vendrá. Y en Apocalipsis 3, el hombre bajo la tutela, en Apocalipsis 13 conseguimos, este hombre bajo la tutela de Satanás blasfemará a Dios, se opondrá a Dios, se exaltará a sí mismo en el mismo templo de Dios, ya que proclamará ser Dios mismo. El libro de Daniel nos habla de que el anticristo vendrá como un líder carismático, un líder que será muy encantador, muy fácil de amar, de acercarse a él, y que será capaz de asegurar la paz entre los judíos y los gentiles. Algunos piensan que probablemente la palabra gentil se refiere a musulmanes y cristianos en este momento. El presidente, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, hay mucha gente joven aquí, también no se acuerdan, pero
Bill Clinton, cuando en su presidencia, estuvo muy cerca de firmar un tratado de paz entre Yasser Arafat, el líder de la OLP, de la Organización de la Liberación Palestina, si mal no recuerdo, y que fuera el presidente de Palestina para ese momento, y el primer ministro israelí Isaac Rabin. Pero al final Arafat se negó a firmar el tratado, a pesar de que se le había concedido más del 95% de lo que él había exigido al inicio de las negociaciones, y se negó a firmar el tratado con Israel. No es de extrañar, por lo que vamos a hablar en unos momentos. No es de extrañar porque para poder hacerlo se necesitaba que existiese el templo de Jerusalén. Para ese momento, y en este momento, existe el templo en Jerusalén. Actualmente no existe el templo porque fue destruido aproximadamente 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, cuando fue construido por los romanos, por orden del emperador Vespasiano, cuando envió a su hijo Tito a destruir y a realizar una gran matanza entre el pueblo judío. Pero llegará el momento en que el templo estará construido. ¿Por qué? Por lo que leímos anteriormente en Tesalonicenses 2. Porque tiene que existir el templo para que exista la dominación de la desolación. Y el anticristo se declare a sí mismo como Dios. Por eso tiene que existir el templo. La gran mayoría de los judíos actualmente no creen que Jesús es el Mesías. Y por ese tratado de paz pensarán que el anticristo es el Mesías y pondrán toda su esperanza y toda su fe en este personaje. Hasta que se darán cuenta, pues, que han sido engañados y se levantarán contra él. El anticristo vendrá al mundo después del rapto de la iglesia y será depuesto y destruido por nuestro Señor Jesucristo, como dice en Apocalipsis 19:20. Nos indica que este individuo será aniquilado, ya que será arrojado vivo al lago de fuego que arde con azufre. De igual manera será un individuo sin ningún tipo de poder cuando Cristo regrese. Puede ser que el anticristo esté hoy en día aquí en el mundo. Puede ser que esté aquí. Es posible que un líder carismático, que no es muy conocido en estos momentos, sea el anticristo del cual la palabra de Dios nos habla. No sabemos. Escuché una vez a alguien hablar sobre esto y decía que Satanás no sabe cuándo esto ocurrirá, por lo cual tiene que tener preparado en todas las épocas un anticristo. Tienes que estar listo, porque Jesús mismo no sabía. Jesús mismo nos dice que el Padre es el único que sabe cómo todo esto ocurrirá, cuando vendrá el fin de los tiempos. De verdad, no tengo la menor intención ni la menor gana de conocer a este personaje. Prefiero estar al lado de nuestro Señor Jesucristo que estar aquí en el mundo para ese momento. Y de verdad que espero que todos los que estamos aquí pensemos lo mismo, porque lo que vendrá es horrible. En los versículos 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, ya corresponden al segundo sello. Oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo es terror, derramamiento de sangre, es guerra.
El segundo sello es abierto y vemos aparecer un caballo color rojo, el cual es el color del terror y del derramamiento de sangre. Nos indica que vendrá la guerra en el planeta y motivado a esto habrá terror por toda la tierra. El juicio de Dios desciende y el periodo de una falsa paz en la tierra termina todo causado por el anticristo. Esa falsa paz que anunciaba finaliza en este momento. Dios permite una falsa paz en la tierra y Dios mismo la termina trayendo guerra a la tierra. Comentaba hoy con Adriana, estaba comentando esto, me llamó mucho la atención. Me decía Adriana, en la mente de Dios no hay nada, absolutamente maldad alguna. Dios lo único que hace es apartar las manos del hombre. Y el enemigo se encarga de hacer el resto. Ese no es Dios quien está planeando hacer todo esto maldad. Tan solo expresa todo esto que está pasando, todo esto que va a pasar, todas estas guerras, tan solo expresa la ira de Dios puesta sobre un mundo pecador. En algún momento, en la primera mitad de la tribulación, en lo que se conoce como el comienzo de los dolores del parto, en Mateo 24:8, Marcos 13:7-8 y Lucas 19, conseguimos la paz del mundo se transformará en un conflicto mundial y la paz desaparecerá de la tierra. Mientras el anticristo fue una prominente figura promotora de una falsa paz, al final jugará un rol importante en la guerra. Y esa guerra la buscará tratando de incrementar su poder, tratando de preservar su autoridad en el mundo. A la misma vez, el anticristo será un hábil guerrero que de la misma manera como promocionó una falsa paz, traerá la destrucción, una gran destrucción de la tierra. Podemos encontrar ¿qué clase de guerrero será este personaje en Daniel 8, capítulo 8, versículos 24 y 25. Dice, su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al santo pueblo. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos de los que están confiados. ¿Qué es lo que está en el mundo ahorita confiado de que todo regresará a la normalidad? El anticristo hará un tratado de paz con Israel, presentándose como su protector, pero tan pronto como se revele quién es, provocará una gran rebelión entre el pueblo judío. Una gran rebelión y el anticristo prevalecerá y reinará con puño de hierro. Y se iniciará una guerra que permanecerá hasta el final de la tribulación, cuando regrese el verdadero Rey y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Cuando, en los versículos 5 y 6, cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y miré, y he aquí un caballo negro, y el que montaba en él tenía una balanza en la mano. Y oí con una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. 1 denario valía aproximadamente, o era el equivalente al salario de un día de trabajo en aquel momento. El caballo negro es hambruna y un colapso económico. Un caballo negro aparece en la escena en este momento representando la hambruna y un colapso
económico total en el mundo. Juan menciona que 1 litro de trigo por 1 denario. 1 litro de trigo es aproximadamente lo que se necesita para hacer un pan mediano, y era lo que se le daba diariamente para el sustento a un soldado romano. 1 denario era el salario de un día de trabajo. Si ponemos hoy en día, y para que ustedes vean, tengan una pequeña imagen de cómo será la economía para ese momento. Si ponemos, por ejemplo, a una persona con un salario actual de $50,000 al año, ¿verdad? Si esto ocurriría en estos momentos y lo dividimos entre los días del año, ese pedazo de pan costaría aproximadamente $140. Solamente por ese pan. Solamente por un pedazo de pan. Nos podemos imaginar las otras necesidades. Y eso es para una persona, para una sola persona. Imagínense por las familias. 4 o 5 personas. Está terrible el hambre. Si miramos hoy día, como la pandemia, como esta pandemia, verdaderamente ha impactado la economía del mundo, el endeudamiento de los estados para poder luchar contra esto. Se ha elevado a niveles inimaginables. Compañías han cerrado, han quebrado, han cerrado sus puertas, millones de personas han perdido sus trabajos. Con todo esto nos podemos dar cuenta de cuán frágil es la economía del mundo. Estaba viendo un video en estos días con la familia sobre cómo hacer un lápiz. Voy a ver si se los hacemos llegar. Y es increíble lo interconectados que están las economías en el mundo. Si una economía de un país del primer mundo cae, eso va a ser un efecto dominó en las economías del mundo. Hace 1 año y medio atrás nadie se podía imaginar que algo tan pequeño como un virus podía causar tanto impacto en una economía. En Estados Unidos y en Canadá hemos visto cómo los seguros del desempleo han aumentado a niveles nunca antes vistos. Las economías, señores, se están derrumbando. Por ahí escuché a señor, todos hemos oído hablar de ella hablando de ataques cibernéticos a la banca mundial, porque ocasionaría desastres económicos donde no podríamos ni siquiera utilizar nuestro dinero que tenemos en los bancos, en nuestras cuentas. Sería algo terrible. Te acompaña en tus sentimientos. Según las estadísticas, algunas estadísticas que estuve viendo en el 2019, en el mundo existían 821 millones de personas que sufrían una incompleta inseguridad para obtener comida en el día a día. De estas 821 millones, 149 millones de personas, y aumentando día a día, no tendrán alimentos para el día de hoy. Y ya se encuentran hoy en un estado famélico. No toma mucho tiempo ni mucho esfuerzo para imaginarnos lo que podría ocurrir en el mundo con una economía completamente colapsada. Llevaría a millones y millones de personas a la hambruna. Y todo esto me hace acordar el año pasado. Uno se sentía, 4 años atrás, uno sentía que vivía en un país donde con ir al supermercado y comprábamos y decidíamos. El gran problema de decidir qué comprar.
y cerrábamos nuestros ojos a países latinoamericanos, a países africanos, donde el hambre es parte del día a día de la familia. Y pensábamos que esto jamás iba a llegar aquí, hasta que fuimos a Costco y nos conseguíamos colas de 1 hora y 2 horas para poder comprar. Y sin embargo era una bendición todavía, porque íbamos a entrar y íbamos a conseguir lo que necesitábamos. No pensemos, hermanos, que en países como los que vivimos están exentos del poder de Dios y del castigo de Dios. Somos parte de esa humanidad caída y en pecado. Encontramos al final del capítulo, del versículo 6, perdón. No dañes el aceite y el vino. Estos productos eran para las personas pudientes de la época de Juan, lo que significaba que esta clase social no sería afectado por esto. No se asemeja mucho a lo que yo acabo de decir, donde nos tapamos los ojos a las necesidades de los demás. Creemos que no vamos a ser tocados hasta que llegue el momento. En el verso 7, comenzamos a hablar ya del cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. El caballo amarillo representa la muerte. El cuarto sello es roto y Juan ve un caballo pálido. Esta palabra en griego, cloro, significa, de donde proviene la palabra clorofila. Cuando pensamos en algo pálido, nos imaginamos que es un rostro, que no tiene sangre, pero se refiere más bien a un verde claro. Y este caballo verde claro representa la muerte de millones de personas en el mundo. La muerte llega al mundo aún con mucho más fuerza que anterior. El Hades sigue a este caballo y se le ha dado el poder sobre 1/4 de la población mundial. Esto es algo verdaderamente significativo. Este jinete constará de 4 armas. De 4 armas para llevar a cabo su propósito en la tierra. La espada, que significa la guerra, la hambruna, las plagas e incluso animales salvajes. Por lo visto, para ese momento, el miedo natural de los animales les será retirado y seremos parte. Seremos parte de su dieta. Sencillamente, vamos a ser atacados también, o el hombre en ese momento, van a ser atacados por animales salvajes. Bueno. Es triste ver cómo los creyentes, los no creyentes, encontrarán un fin de esta manera. El versículo nos dice que 1/4 de la población mundial morirá como consecuencia de este caballo. Actualmente hay aproximadamente 7.9 billones de personas en el mundo. Casi 8 billones. Esto quiere decir que muy cerca de 2 billones de personas morirán tan solo en este evento. Esto es verdaderamente significativo. 2 billones morirán solamente en la primera serie de juicios. Serán tiempos verdaderamente difíciles y este es solo el comienzo. Todavía viene lo que ya conocemos como la gran tribulación, cuando los eventos serán aún más fuertes. Es interesante ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial, más personas murieron en Europa por influenza, por tifus, que todos los muertos que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Enfermedades mataron más personas que la misma guerra por la destrucción de las condiciones sanitarias
que sufrió por la guerra toda Europa, ¿no? La gran devastación que hubo en Europa. En el siglo XIV, la peste bubónica, o muerte negra, como también se le conocía, en ese tiempo no se guardaban los mejores registros epidemiológicos. Gracias. Pero se cree que murieron aproximadamente entre un 30 y un 60% de la población mundial. Aquí estamos hablando de entre 75 y 200 millones de personas murieron por la peste. Solamente por una plaga. Solamente por una plaga. En estos momentos tenemos al COVID entre nosotros y gracias a Dios su mortalidad es mucho más baja que la influenza. Pero cuando pensamos en algo como la peste bubónica que quitó la vida de tantos millones y millones de personas, nos damos cuenta que somos extremadamente frágiles. Extremadamente frágiles. Solo se requiere de un pequeño organismo microscópico y podemos tener una gran catástrofe en nuestras manos. Y todo, de nuevo, por el pecado que llevamos sobre nuestros hombros, por habernos revelado ante nuestro Creador. Voy a descansar un poco porque aquí terminamos con los 4 primeros caballos, que conocemos como los 4 famosos jinetes del Apocalipsis. Sin embargo, en el versículo 9, podemos ver que cuando el Cordero abrió el 5º sello, Juan nos indica que vio debajo del altar las almas de los que no habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Aquí estamos hablando de creyentes, de personas que murieron en la tribulación. Y escribiendo esto no pude dejar de recordarme de Diana, que en los primeros capítulos, cuando comenzamos el primero estudio, yo no la conseguía, en los primeros capítulos, cuando comenzamos a estudiar el libro de Apocalipsis, Diana preguntó, y entonces no van a haber sobrevivientes, no van a haber quien sobreviva a todo esto. Durante la tribulación no van a haber sobrevivientes, durante lo que ocurra todas estas grandes catástrofes. Y esto nos muestra que estas personas que fueron martirizadas por seguir la palabra de Dios fueron martirizadas durante la tribulación porque la iglesia ya ha sido llevada al cielo. Entonces, lo que quedan son no creyentes que se han convertido, han transformado su corazón, han creído en el Señor y en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ahora son parte de la iglesia. Sin embargo, tienen que pasar por todo este sufrimiento. Tienen que pasar por todo este sufrimiento por no haberse arrepentido antes. El versículo 10, gritaban una gran voz: ¿hasta cuándo, Señor soberano? Soberano Señor, perdón. Santo y veraz, seguirán sin juzgar a los que habitan entre la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Aquí tenemos el testimonio de la muerte de no creyentes que se arrepintieron y aceptaron a Jesús como su Salvador. Hay 2 razones por las cuales los creyentes son asesinados son martirizados durante la tribulación: por no adorar a la bestia y por aceptar recibir su marca. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis 13. Eventualmente llegaremos allí. En algún momento, en algunos meses llegaremos allí. Como hemos hablado anteriormente, los creyentes serán arrebatados y llevados con Cristo al cielo y no tendrán que pasar por todo este sufrimiento. Los no creyentes tendrán que pasar por todos estos sufrimientos
tendrán la oportunidad de ser salvos. Qué grande es la misericordia de Dios, que aún en medio de su juicio da oportunidad a los no creyentes de ser salvos. Admirémonos de su gracia y de su misericordia. Admirémonos, llamémoslo más y más cada día. Hermanos, la ira de Dios será derramada en el mundo. Y muchos finalmente doblarán rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero sin embargo aquí podemos ver la dureza del corazón humano por tener que esperar ver morir millones de personas para poder arrepentirse, para poder creer. Juan puede ver aquí a aquellos que han sido martirizados durante el periodo de la tribulación, preguntando a Dios hasta cuándo, Señor, permitirá que esto siga pasando sin que sea vengada nuestra sangre. Dios les indica que el tiempo no se ha cumplido. Como siempre, hermano, como siempre ha sido y será, la visión de Dios es mucho mayor que la visión del hombre. En su gracia, más personas serán salvas. Infortunadamente, estas personas tendrán que sufrir la muerte, la misma muerte que ellos sufrieron. En el versículo 12 y 13. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda. Y toda la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte. Cuando el sexto sello es abierto, una gran cantidad de catástrofes naturales, tanto en la tierra como procedentes del espacio, comienzan a ocurrir. Estamos hablando de terremotos, erupciones volcánicas, lluvias de meteoritos, asteroides, tsunamis. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? En 1883, tal vez ustedes han escuchado de la isla volcánica de Krakatoa, en el Pacífico Sur, que entró en erupción y explotó. Produciendo, entre otras cosas, el rugido de la explosión de esa isla generó el sonido más grande que jamás he escuchado en la Tierra. Jamás he escuchado en la Tierra. El sonido superó el umbral del dolor en los oídos humanos. Un barco que se conseguía a 200 kilómetros de la explosión. Todos los tripulantes del barco, los tímpanos le reventaron por la explosión, alcanzando niveles de 130 y 140 decibeles. ¡Wow! La explosión se escuchó en una isla que se llama Mauricio, a casi 5.000 kilómetros de distancia. Estamos hablando aproximadamente de la distancia, sobre los mexicanos, entre Ciudad de México y Montreal. 5.000 kilómetros de distancia y se escuchó la explosión. Se estima que ocurrieron más de 37.000 víctimas mortales. El estruendo le dio 4 veces la vuelta al mundo en 5 días. Provocó tsunamis con olas de más de 40 metros de altura. Y las cenizas suspendidas en la atmósfera provocaron un invierno volcánico que disminuyó la temperatura mundial en los siguientes 4 años. Esto es un solo volcán. Un solo volcán. También la Biblia predice otros desastres naturales, como ya leímos.
Hay un reporte publicado por Planetario ORG en 2018 y nos dice que alrededor de la Tierra hay más de 18.000, las iniciales NEO, por las siglas en inglés, ¿no? Esto quiere decir objetos cercanos a la Tierra. Alrededor de nuestro planeta, actualmente, hay más de 18.000 de estos objetos. Tan solo unos meses atrás, un asteroide del tamaño de una camioneta pasó a 45.000 millas de la Tierra. Y diremos, oh, 45. Es peligroso. Extremadamente peligroso. De igual manera, en agosto de este año, otro asteroide del tamaño de una camioneta pasó a 2.000 millas. El más cercano que ha pasado cerca de la Tierra, que se conozca hasta ahora, ¿no? Y sin embargo, la NASA nunca se dio cuenta de que ese objeto estaba pasando. Se dieron cuenta cuando pasó. Así de frágil es la situación de este mundo. Y así de grande es el poder de Dios que mantiene ese equilibrio en el universo, no en la Tierra, en el universo. Todo esto nos sirve de referencia para que nos demos cuenta de que no es mucho lo que tiene que hacer Dios para impactar la tierra. No es mucho. Solo apartar sus manos. La Biblia también nos habla de otro fenómeno que ocurrirá. Dice, la luna tornará de color sangre. Muy probablemente, y esto que voy a decir aquí lo saqué de John MacArthur. Él dice que muy probablemente esto se deberá a la cantidad de ceniza y humo ocasionado por todos estos cataclismos que están ocurriendo en ese momento al mismo tiempo, lo que eclipsará la luna dándole un color rojizo. Sin embargo, conseguí un artículo de un científico de un observatorio que está en Hawái, donde ellos han conseguido polvo ferroso, o sea, de hierro, que no tienen explicación. Ellos no consiguen explicación por qué eso está ahí y está volviendo la luna roja. Pero no hay explicación de por qué eso está ocurriendo. Solo me llamó muchísimo la atención y pensé cuán autónomo, cuán poderoso es nuestro Señor. Isaías profetiza en el capítulo 13, versículo 10, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Este fenómeno afectará cada aspecto de la vida, ya que el ciclo del día y de la noche será completamente interrumpido. Y el total eclipse tanto del sol como de la luna agregará más pánico, más razones de pánico al mundo. En el versículo 15, los reyes de la tierra y los grandes comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre. Esto nos indica el terror causado por los desastres naturales que están ocurriendo, todos asociados con el sexto sello y que afectarán a todos los no creyentes de estas clases sociales. Los reyes de la tierra son las cabezas de Estado. Los grandes se refiere a los que ocupan altos cargos en los gobiernos del mundo. Los comandantes se refieren a los líderes militares del planeta. Mientras los ricos son aquellos que tienen el control del mercado y negocios a nivel mundial. Los poderosos se refieren a todos aquellos que tienen influencia en los gobiernos a nivel mundial. Todos estos constituyen la élite del elemento humano en la sociedad. Irónicamente, ellos serán precisamente quienes ignorarán la advertencia de Dios. Nadie, ni pobres o ricos, ni esclavos, ni libres,
escaparán de las advertencias y del juicio de Dios. En el versículo 15b y 17, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse para mantenerse en pie? Tristemente, la reacción del mundo en todos estos terribles acontecimientos, luego de romper el sexto sello, será el de no arrepentirse, sino de un terrible pánico. Se darán cuenta que la razón ha acompañado a los creyentes, que por mucho tiempo les advertía sobre la ira de Dios y su juicio. Sin embargo, esto es doloroso, sí, esto duele. Sin embargo, sentirán miedo ante los acontecimientos, pero no se arrepentirán. Seguirán y abrazarán al mensajero de Satanás en la persona del anticristo. Aquellos que repetidamente endurecen su corazón, en algún momento Dios apartará su mano de ellos. Sus corazones se han endurecido tanto en un punto que será bien difícil el arrepentimiento y el creer. Totalmente los pecadores intentaron esconderse de Dios, desconociendo que es imposible esconderse de Él. Tal como lo intentó Adán en el jardín del Edén, de la misma manera. Muchos tratarán de esconderse. El profeta Amós, en el capítulo 9, versículos 2 y 3, nos dice: aunque caben en el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en las cumbres del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. No hay donde esconderse del Señor. Los horrores del día del Señor preceden a la segunda venida de Jesucristo y son un anticipo de que lo peor está por venir. Cuando el séptimo sello, lo que incluye las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios, se ha derramado en el mundo. Todo el capítulo concluye con una retórica pregunta: ¿y quién podrá someterse? La respuesta es nadie. La respuesta es nadie. Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, esto pareciera, o es indudablemente, un mensaje bien fuerte. Y es apenas el inicio. Es apenas el inicio de los primeros 6 sellos de juicio sobre el mundo. Pero ¿cuál es la buena nueva? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está la alegría en medio de todo esto? La alegría, la esperanza está que si creemos, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Cristo Jesús vino al mundo para el perdón de nuestros pecados y que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre, seremos salvos y no tendremos que pasar por nada de lo que hemos hablado en el día de hoy, ni por nada de lo que vendrá en el resto del libro de Apocalipsis, o en los siguientes 11 capítulos.
Esa es la alegría, esa es la esperanza. Ahí, en Cristo, está nuestra esperanza.